vuelo 1112, solicitando pista para aterrizar en el aeropuerto de Radio Pasión USA. Permiso aprobado para que cumpla su misión. Bienvenido, Capitán José Luis Villanueva, en su programa Despegar a la Vida. Vuela alto, no para que el mundo te vea, sino para que tú veas el mundo. Presentado por Radio Pasión USA, seduciendo tus sentidos. Buenas noches y bienvenidos al programa Despegar a la Vida. José Luis Villanueva aquí, gustoso de estar con ustedes como cada jueves. No olviden despegar a la vida los días jueves a las 9 de la noche y los días domingo la repetición a las 8 de la noche, para que a partir de ahí nos puedan escuchar en el canal de YouTube de Radio Pasión, donde van a poder escuchar y ver todos los programas de Despegar a la Vida. Aquí José Luis Villanueva desde... Como ya hemos tenido 81, déjenme confirmar, 82 programas llevamos, este es el número 83. Agradezco a todos ustedes por el seguimiento y la atención que me sirven brindar, porque gracias a ustedes y a lo que aquí compartimos, que se va difundiendo de boca en boca, es que esto continúa siendo algo de interés para unos cuantos, y en algunas ocasiones para muchos, porque repito, todo lo que aquí comparto, lo que compartimos, lo que damos, trae la finalidad de que le pueda llegar a las personas que en este momento, debido a estas circunstancias, le puedan servir. El programa del día de hoy es una información que ya hace algunas semanas me habían pedido, pero no había estado dispuesto ni preparado para poder compartirlo. Por eso hice otros temas, incluso lo ligué al tema del eclipse y después el de la semana pasada, que a mí de manera personal me gustó porque hablamos de libros y cómo fue la historia, un poco de la historia de mi vida con respecto a los libros que me ayudaron a entender, cambiar, aprender, etcétera, etcétera. Entonces, el tema del día de hoy, insisto, es un tema sugerido que me parece importante por el valor que vamos a poder obtener del día de hoy. El título es ¿Cómo proteger las cosas más valiosas? Y definitivamente la definición que hoy le vamos a dar a las cosas valiosas no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver, con un valor económico. Lo valioso no lo vamos a medir aquí con base en la cantidad de números que tenga una cifra al respecto del costo que pueda tener algo, ni siquiera un viaje. Si bien hay artículos, elementos que tienen un valor, eso no quiere decir que sean valiosos. Lo que nos vamos a referir aquí es aquellas situaciones, momentos, eventos y obviamente personas que son las cosas más valiosas. ¿Cómo proteger las cosas más valiosas? Lo que voy a compartir con ustedes son seis puntos de vista que me parece que podemos considerar para evaluar si estamos protegiendo o no, o qué tanto estamos protegiendo las cosas más valiosas en nuestra vida. Cabe mencionar que no porque aquí tenga 6 sugerencias, 6 propuestas de cómo proteger las cosas más valiosas, significa que yo lo he podido hacer a cabalidad y que sea una regla tal que como una receta simplemente y funcione. Porque como lo decía hace unos minutos o hace unos segundos, la información llega en el momento que tiene que llegar y la recibimos y la interpretamos de acuerdo a lo que estamos viviendo. Por lo tanto, ¿cómo proteger las cosas más valiosas de acuerdo a estos 6 conceptos, estos
estas 6 oraciones que les voy a compartir, dependerá mucho de dónde estés, de con quién estés, de qué estés haciendo, de en estos momentos cuáles son tus prioridades. Pero definitivamente te van a servir para poder evaluar si estás protegiendo las cosas valiosas o no, e incluso podrás partir de identificar qué es lo más valioso para ti. Insisto, yo no me voy a enfocar en temas de cosas, productos, bienes, a lo que le podemos dar un valor económico, financiero, sino más bien aquello que es muy difícil de evaluar. Y es tan difícil de evaluar porque depende de cada uno de nosotros qué tan valioso puede o no ser. Porque un viaje en pareja o en familia o con amigos, le damos una diferente evaluación, dependiendo de cada uno de nosotros lo que hayamos vivido, lo que hayamos sentido, lo que hayamos pensado, lo que hayamos creído, lo que hayamos experimentado. Entonces, el valor de ese mismo evento tiene una diferencia con respecto al valor que le dieron los mismos que estuvieron ahí, pero que sus condiciones son distintas, obviamente. Entonces, la forma en la que cada uno de nosotros va a evaluar las cosas, los momentos, los viajes, las personas, los sentimientos, los pensamientos, cada uno de nosotros lo va a hacer de una forma diferente. Y yo solo quiero compartirte estos conceptos, estos 6 conceptos que me parece que pueden ayudar para identificar cómo proteger las cosas más valiosas. Y el número 1, ¿cómo puedes identificar si estás protegiendo las cosas valiosas o no? Número 1, hay que saber escuchar antes de hablar. Y aquí vamos a tocar un tema de comunicación en algunos puntos, porque en este primero, que hay que saber escuchar antes de hablar, tiene que ver con el valor que le estás dando a esa persona que te está hablando, que te está tratando de enviar un mensaje. ¿Y qué tan importante es escuchar antes de hablar? Es tan importante que si no lo haces, no le estás dando el valor a las palabras de la otra persona. Déjame, te pongo un ejemplo muy claro. ¿Qué es lo que pasa cuando estás platicando con alguien y antes de que tú termines de hablar, esa persona ya te está interrumpiendo para darte una sugerencia, para darte su punto de vista o incluso para comentarte algo al respecto de él o de ella que tenga que ver con su experiencia, su conocimiento? Y entonces ni siquiera permite que lo que tú estás tratando de comentar, platicar, de comunicar, concluya. Tú quieres hablar de quizá algo que para ti es muy relevante porque lo estás viviendo en estos momentos al respecto de tu situación personal, pero hay alguien que se cruza en tu comunicación y no permite que termines tu mensaje. Y al no permitir terminar tu mensaje, no está realmente dándole el valor a lo que tú estás diciendo. ¿Por qué el número 1 hablamos de escuchar antes de hablar? Porque si no lo estás haciendo y no te estás dando cuenta de ello, el mensaje que estás enviando de regreso es de no me importa lo que digas. Tan no me importa lo que digas que ni siquiera voy a permitir que lo termines de decir. Por lo tanto, lo que yo tenga que decir de ti es más importante, al menos para mí. Por eso te interrumpo y no permito que lo termines. Te interrumpo para hacer valer lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo siento, por arriba de lo que tú me estás diciendo, que puede ser tu pensamiento, tu sentimiento, tu creencia. Esto sucede frecuentemente, desafortunadamente, sucede frecuentemente en el ámbito laboral. Cuando tienes una persona que se dice ser el jefe, se dice ser el líder, se dice ser el encargado, responsable, y que en lugar de tener la empatía, conocimiento, liderazgo, capacidad para entablar comunicación con sus pares o con sus subordinados, impide que la comunicación se dé, interrumpe la comunicación, entorpece la comunicación
y no permite que los comentarios de las personas sean valiosos. Y no lo permite porque cree que solo lo que él o ella dicen, lo que solo él o ella instruyen, es lo valioso. ¿Y por qué lo refiero al ámbito laboral? Porque ahí es muy fácil de identificar. Porque de ahí, debido a estas circunstancias, es cuando empiezas a encontrarte varias o muchas personas dentro de las empresas que se sienten defraudadas por donde están trabajando. A lo mejor es un trabajo agradable que les gusta, quizá y ojalá sea bien remunerado, pero desafortunadamente cuando tienes un jefe que no es un líder, con esas características que impide darle el valor a tu pensamiento, tu creencia, tu conocimiento, tu sentimiento, cuando eso no se da, por mucho que te guste el trabajo, por muy bien que te paguen, la realidad es que hay una piedra en el zapato que cada vez va a hacerse más grande al punto donde digas, mejor que me corran o mejor ya me voy, porque esto es insoportable. Desde hace muchos años, muchos años, se ha mencionado mucho que las personas se van de las empresas no por las empresas, sino por sus jefes o por los que se dicen sus líderes. Es más probable que se vayan de una empresa porque el que es el jefe, el que es el líder, no tiene empatía, no valora, no agradece, no tiene el conocimiento para ser un líder, no hace muchas cosas que pudieran hacer que las relaciones sean positivas dentro del ámbito laboral. Entonces las personas prefieren irse. Y eso ha sido desde hace muchos años, seguirá siendo, mientras no podamos cambiar todo esto. Y uno de los rasgos más relevantes que me enfoco en este punto es que no permiten concluir la información de los que están hablando, no escucha, realmente le importa poco lo que las personas están diciendo, entonces interrumpe, hace ver su punto de vista, cree que lo que él o ella dicen es lo más valioso, lo más importante, lo único que debe de escucharse, entonces todo lo demás se va por la borda. Entonces, este punto número 1, donde quiero que pongas atención de cómo proteger las cosas más valiosas, es si tú crees o tú identificas que hay algo, alguien valioso en tu vida, en este caso muy específico es alguien valioso, tienes que aprender a escuchar antes de hablar. Después vienen otros tantos pasos, pero el paso número 1, lo más relevante e importante es saber escuchar. Porque además, sabiendo escuchar, abres la puerta a la comunicación completa. Caso contrario, esa puerta no se abre, o se abre muy poco, y no entra toda la información, retroalimentación, experiencia, conocimientos, pensamientos, sentimientos, todo lo que debería de haber para que se dé una buena comunicación. Entonces, punto número 1, hay que saber escuchar antes de hablar. De esta forma, podrás proteger las cosas más valiosas. Y cómo no, podrás proteger a las personas más valiosas. Punto número 2. Y esta es una frase que dijo Lee Iacocca, presidente de Chrysler de hace muchos años. Fue un tipo que en los 80, si no me equivoco, era de los presidentes de empresas más conocidos, más reconocidos, y de los cuales se tomaron muchas de sus prácticas para hacerlas extensivas a otras empresas con la intención de mejorar lo que las empresas en ese momento hacían. Porque todavía entre los 60, 70, 80 había una clara evolución de cómo manejar una empresa, cómo atender a las personas, cómo no solo considerar a los empleados como un recurso humano, sino transformarlos en un capital humano, transformarlos en algo más que solo el recurso que se quita o se pone a necesidad, sino más bien alguien que genera más que un trabajo, que aporta más que la presencia, que aporta más que un resultado. Y entonces él fue de los pioneros en hacer grandes cambios para que las empresas crecieran y les fuera muy bien. Obviamente no solo es el tema de las personas, sino toda la parte de reestructura financiera en la cual pudo reestructurar y hacer crecer un muy buen negocio. Y lo que él decía es, puedes tener ideas brillantes, pero si no logras comunicar, no te llevará a ninguna parte. ¿Por qué esto lo refiero a proteger las cosas más valiosas? Y me voy a enfocar nuevamente a las personas, porque al final de cuentas,
En casi todos los ejemplos hablaremos de la importancia de las personas, porque eso es lo valioso. Hay cosas económicas, físicas, inmuebles, productos, que no tienen el valor de una persona, nunca jamás lo van a tener. Entonces, ¿por qué será relevante el que puedas tener ideas brillantes, pero si no lo logras comunicar, no te llevará a ninguna parte? Porque si no hemos entendido o si no hemos buscado la manera de poder comunicarnos de manera eficiente con quien creemos que es valioso, con la persona o las personas que consideramos que son valiosas en nuestra vida, lo único que va a suceder es que quizá esas personas no se sientan valoradas. Y lo que dijo Lee Iacocca en el sentido de puedes tener ideas brillantes, pero si no logras comunicar no te llevará a ninguna parte, es si tú tienes muchas cosas en la cabeza, que incluso tienes muchas cosas en el corazón, que no sabes comunicarle a la otra persona, no vas a llegar muy lejos. ¿Cuántas ocasiones se han perdido relaciones por no saber hacerle ver a la otra persona lo que piensas y lo que sientes? ¿Qué tantas ocasiones o qué tantas experiencias hay, o incluso personas que conozcas, que no tienen o no tuvieron la capacidad de comunicarse en su familia, con su pareja o con sus hijos al respecto de lo que pensaban, lo que querían y lo que sentían? Y al tener esta incapacidad o al no poderlo lograr, no fueron a ninguna parte. Quizás se estancaron y en algunos casos, peor que eso, encontraron caminos diferentes por no poderse comunicar. Cuando hablamos de los términos laborales en el ámbito ejecutivo, profesional, pues es muy relevante el que puedas plasmar tus ideas, tu conocimiento, tu experiencia para proyectos de negocio. Pero si esto lo trasladas a un proyecto personal como tu relación personal, tu relación de pareja, tu relación de familia, seguramente hay muchas cosas que tienes en la cabeza que puedes o quieres hacerles saber a los demás. Pero si no sabes cómo hacerlo, entonces el resultado probablemente no será el más benéfico. Probablemente no lograrás el impacto que buscas o el que quieres. Porque aquí lo que buscamos es que si tienes ideas, pensamientos, creencias o experiencias que quieres compartir con alguien o que quieres compartir con varias personas que son valiosas para ti, tienes que esforzarte en lograr comunicarte. Tienes que esforzarte porque hay quienes tienen una habilidad nata para hacerlo, hay quienes no la tienen y tienen que buscar la manera. Y de hecho aquí cabe mencionar, no se trata de decir, pues así soy y ni modo, sino más bien, si estás consciente que tienes una pequeña incapacidad o una dificultad para comunicarte, lo mejor que puedes hacer es buscar capacitación, entrenamiento y practicar lo necesario para que puedas comunicar tus pensamientos, tus ideas, tus sentimientos. Si tu interés es mucho, pero no das el paso al entrenamiento o a la capacitación para hacerlo, por mucho que sea tu preocupación, se va a quedar en preocupación y no salta al modo de ocupación. Porque la preocupación es saber que quieres algo, saber que hay que atender algo, saber que existe algo que atender. Pero se queda en el pre, que quiere decir antes de ocupar. La ocupación es cuando ya lo identificaste, pero entonces pones acción en ello. Y pones acción en entrenarte. ¿Cómo hacer para hablar y abrir tus sentimientos, tus pensamientos, tus creencias a las personas que son importantes para ti? A las personas que estamos catalogando como valiosas en nuestra vida. Si tú no has logrado hacer lo necesario para hacerle entender a la persona que la amas, hacerles ver y hacerles sentir a tus hijos que los quieres, que los amas, si no has logrado enviar el mensaje de manera adecuada para los que están a tu alrededor y que sepan qué tan importantes son para ti, qué tan valiosos son para tu vida, qué tan relevante son ellos para tu toma de decisiones, probablemente no vayas a ninguna parte.
y no vayas a ninguna parte porque no estás logrando o no vas a lograr el generar algún cambio. Al contrario, se van a continuar por el mismo camino, mismo rumbo, mismo vuelo. Pero cuando logras esta comunicación, abres nuevamente un panorama distinto a comunicación, a cercanía, a compañía, a pláticas, a entendimiento y a un chorro de cosas que te pueden beneficiar a ti y a los otros. Considerando que esto aplica para el ámbito laboral, pero obviamente mucho más al ámbito personal, ¿tú cómo estás con respecto a esto? ¿Qué tan abierto, qué tan dispuesta, qué tan dispuesto estás para hacer llegar tus pensamientos, ideas, conocimientos, experiencia a los demás? Ese es el paso número 1. Y después el 2 es, ¿estás dispuesto pero sabes hacerlo? Ok, estás dispuesto y sabes hacerlo. Número 3, ¿lo vas a hacer o ya ni siquiera eso? Te quedaste con que lo sabes, te quedaste con que lo quieres hacer, pero ya no lo hiciste. Es como si no hubieras hecho nada, es como si no hubieras avanzado un solo paso. Tienes que identificarlo, tienes que quererlo hacer y tienes que saberlo hacer para hacerlo. Entonces, son varios caminos que recorrer. ¿Por qué la relevancia? Porque si estamos considerando cómo proteger las cosas más valiosas, si hay alguien que es valioso para ti, esfuérzate por hacerle ver lo que sientes, por hacerle ver lo que piensas, por provocarle, a lo mejor a veces sin palabras, todo esto que quieres comunicarle. Y no siempre es de manera verbal, no siempre es de manera escrita. En muchas y en la mayor cantidad de las ocasiones, la mejor forma de comunicar es a través de los actos. Porque ese es el mejor mensaje que puedes enviar y es el que está más abierto a recibirse. Porque si tú crees que alguien, solo por decirle a alguien que lo quieres o que la quieres, pero te desapareces 2 semanas de su vida, a lo mejor el mensaje no está siendo muy claro. Quizá tengas mucho trabajo y por otro lado quieres decir a alguien que lo quieres o que la quieres y frecuentemente estás al pendiente comunicándote, aunque tengas mucho trabajo, aunque estés de viaje, aunque tengas muchos problemas. Pero esa presencia, esa comunicación, esa forma de buscar la cercanía es la que te puede llevar a caminar en el sentido que ambos quieran como pareja o que la familia quiera como familia. Y si es en el negocio, en la empresa, también. Entonces, el punto número 2 es, puedes tener ideas brillantes, y voy a ampliarlo, puedes tener ideas, pensamientos, creencias, experiencia, puedes tener ideas brillantes, pero si no logras comunicar, no te llevará a ninguna parte. Identifica tú en qué punto estás. Vamos al punto número 3, y esto también tiene que ver con la comunicación. Hablando, comunicando. ¿Por qué hablando, comunicando? Porque hasta los silencios envían mensajes. Si tú escuchas una melodía de cualquier instrumento, para que sea una melodía, para que sea algo grato al escucho, para que sea algo realmente emocionante, sensible, de un gran gusto, debe de haber silencios, porque no es una constante de ruido, de notas, de música. Hay periodos donde hay, aunque sean cortos, pero hay silencio, porque parte de la melodía es este silencio. Es un momento que debe de haberlo para que se encuentre esta armonía entre la cantidad de notas musicales que buscan enviar un mensaje a través de la música. ¿Y por qué lo refiero con la música? Porque es lo más evidente donde hay ruido y hay silencio. Y hasta los silencios envían mensajes. De no haber estos silencios, quizá el mensaje no se puede enviar. Si lo que tú quieres es comunicar, es hablar, ojo con la interpretación que hagas de los silencios y ojo con la suposición que hagas de los silencios. Es como jugar, no con fuego, pero es más bien jugar estar jugando con un cuchillo. No para lastimarte, pero es tener un cuchillo en la mano donde lo estás moviendo, lo estás utilizando. Y si no tienes cuidado, si no tienes la precaución conveniente
para el manejo del cuchillo, en algún momento te puedes lastimar, aunque sea poco. Y quizá esa no era tu intención, pero la manipulación del cuchillo conlleva un peligro. Lo refiero así porque el habla, la forma en la que nos comunicamos de manera verbal los seres humanos, también tiene un peligro constante de la forma en la que se envía el mensaje. No es lo mismo decir, oye, te quiero, que decir, oye, te quiero. Mismas palabras, diferente velocidad, con una pequeña pausa al centro, que hace cambio en el mensaje. Aquí lo importante es cómo tú envías el mensaje considerando los silencios, que son parte importante de ese mensaje, y luego cómo tú interpretas los silencios de la comunicación que alguien te envía, de la frase que alguien te contesta, del mensaje que alguien te platica. Es tan relevante que si lo que quieres es proteger a los más valiosos, estos silencios se pueden, y es muy fácil, malinterpretarlos. Por lo tanto, mi sugerencia es pregunta y no supongas. Si tú le preguntas a alguien, oye, ¿me quieres? Y su espacio de tiempo para contestar fue de 3 segundos, quizá para ti es mucho, pero para esa persona era el tiempo necesario para contestar con un sí contundente. Pero si para ti fue mucho tiempo, aunque para esa persona sea un sí contundente, para ti es un ay, creo que no me quiere tanto. Como los silencios son muy fáciles de interpretar, pero lo interpreta uno desde su punto de vista, desde lo que está sintiendo, desde lo que está viendo, desde su propia experiencia, mi sugerencia es pregunta y no supongas. La comunicación que tenemos los seres humanos es tan vasta que podríamos, deberíamos y nos conviene platicar y preguntar sobre casi cualquier cosa, y digo casi para no generalizar en la totalidad, pero si esos silencios te son incómodos, pregunta, vuelve a preguntar, abre las frases a debate, abre las pláticas a comunicación, y de esta forma veamos si los mensajes están siendo bien enviados, bien entendidos, bien asimilados. Porque hablar comunica, pero hasta los silencios envían mensajes. Entonces, ojo con cómo se están enviando estos mensajes que puedes bien interpretar o mal interpretar. Y es muy relevante la diferencia entre unos y otros. Dame un segundo, vamos a hacer un corte muy rápido y regresamos a Despegar a la Vida. Regresando a la segunda parte de este programa de Despegar a la Vida, estamos hablando de cómo proteger las cosas más maravillosas. Y les mencionaba los 3 primeros puntos que me parecen relevantes a considerar. 1, hay que saber escuchar antes de hablar. Si estás realmente valorando y queriendo valorar a una persona, escúchala mucho. Luego hablas, pero primero escucha. Número 2. Puedes tener ideas, creencias, pensamientos, sentimientos brillantes, pero si no logras comunicárselos a la persona que amas, a la persona que te interesa, a la persona que es valiosa para ti, entonces no vas a llegar a ningún lado. Número 3. Tiene que ver con la misma comunicación. Hablando, estamos comunicando, y hasta los silencios envían mensajes. Y la sugerencia aquí es pregunta y no supongas, porque los silencios nos pueden llevar a lugares muy oscuros solo por nuestra propia creencia, que surge de nuestra suposición, que probablemente es muy diferente a una realidad de la otra persona. Entonces, ahorita llevamos 3 cosas que yo te invito a que analices cómo las estás llevando a cabo, cómo las manejas en tu vida diaria, pero principalmente, si tienes claridad de quiénes son estas personas valiosas en tu vida, ¿cómo te comportas al respecto de esto? ¿Escuchas? ¿Puedes comunicarte con esa persona respecto de lo que piensas, sientes o crees o lo que sea? Y interpretas los silencios, o te atreves a preguntar para asegurar que no haya una mala interpretación de la comunicación que estás recibiendo. Porque, insisto, lo que queremos es cómo proteger las cosas más valiosas.
recayendo en que las cosas más valiosas terminan siendo las personas que amamos. También hay momentos, situaciones, viajes, cosas que no podemos cuantificar porque no tienen un precio. Y esas son las más valiosas. Vamos al punto número 4. El humor, ya recuerdo, estas 3 últimas, la verdad es que no es que tengan algún orden en específico. Las cambié en varias ocasiones de orden para saber con cuál cerrar, pero estas 3 me gustan muchísimo y espero que tú les puedas dar el valor necesario para poder proteger a quienes más valoras en la vida. El humor es la distancia más corta entre 2 personas. Esto lo dijo Víctor Borge. ¿Y por qué me parece importante? No se trata que seamos cómicos, de que vivamos haciendo chistes, de que nos comportemos o que nos convirtamos en alguien que no somos, solo por buscar hacer una escena de mejor humor del que tenemos o del que estamos viviendo en ese momento. Pero lo que dice Víctor Borge es que el humor es la distancia más corta entre 2 personas porque es la forma en la que se toca la puerta para que te puedan abrir. Imagínate una persona que va caminando por un sendero, cansado, agotado de tanto caminar, sin alimento, ya con muchas situaciones en su contra, y que a lo lejos alcanza a ver una cabaña donde cree que puede pedir apoyo, ayuda, al menos para descansar y comer algo, quizás solo para tomar agua. Si esta persona que está cansada, que está a lo mejor triste, abrumada por todo lo que está pasando, no solo en la parte física del trayecto, del viaje, sino quizá en la problemática misma de su vida, ¿qué pasaría, qué crees que pase si llega y toca la puerta con una insistencia tal, con la necesidad de que le abran urgentemente por su situación? ¿Cómo crees que responderían los que están adentro, a diferencia de alguien que toca de una manera más educada y que cuando les abren la puerta al primero está casi desfalleciendo, incluso triste, molesto, decepcionado de la vida, pero casi exige un apoyo, o el segundo que puede incluso sonreír ante la desgracia y puede hacer algún comentario agradable para mejorar la situación aún y cuando es una situación muy complicada? Este humor no se trata de hacer chistes, no se trata de que traigas tu repertorio de chistes para emplearlos en todo momento. Se trata de buscar la manera de que desarrolles la capacidad de hacer sentir bien a los demás con simples comentarios. Y en esta sociedad a veces es tan sencillo, porque como la educación en muchas ocasiones se ha quedado de lado, a veces este tocar la puerta es saludar diciendo buen día, buena tarde, buena noche, haciendo comentarios muy sutiles como qué gusto me da estar aquí con ustedes, gracias por la invitación, qué bonita está la casa, me gusta mucho estar aquí compartiendo con ustedes. Y cuando ya lo tornas en algo un poco más personal, cuando ya tienes la posibilidad de hacer un comentario que aligere el ambiente, como decir, qué bueno que nos encontré en este camino, porque estaba por caer rendido, pero encontré la luz al final del camino y vi esta hermosa casa. En ese momento, te puedo apostar que las barreras que normalmente muchos tenemos con las personas que desconocemos, bajan o empiezan a bajar. Porque empiezas a generar una cercanía con las otras personas aún sin conocerlas. ¿Es un arma de 2 filos? Sí, sí lo es. Pero estamos hablando aquí de las cosas positivas, estas que te pueden servir. ¿Que se puede malinterpretar? Puede ser. Pero yo creo que cuando uno o cuando las personas hacen cosas de buena fe, de corazón, bien intencionadas, los otros las entienden
porque las perciben, porque las sienten. Y entonces te vas a dar cuenta perfectamente cuando hay un comentario malintencionado, cuando está como teledirigido a buscar un beneficio distinto, de aquellos que lo están haciendo con la mejor intención de hacer pasar un buen rato, de sacar una sonrisa, de compartir un momento, de abrir una plática. Porque este humor es la distancia más corta entre dos personas. Y si esa persona con la que quieres entablar este vínculo, con la que te quieres estar acercando, con la que quieres buscar ese clic que valoras porque es una persona muy valiosa, es entonces cuando te vas a esforzar porque así suceda. Porque también hay gente, o habemos quienes, si no quieres conectar con alguien, sabes perfectamente qué hacer para no conectar. Como ser seco, ser frío, ser poco platicador, contestar a través de monosílabos. O sea, sabemos qué hacer cuando no queremos una cercanía con alguien, lo sabemos. Incluso muchos de ustedes lo han aplicado. Y dependiendo de su situación, lo que estén viviendo o las personas, dicen, yo no quiero, y entonces te saludan, hola, ¿qué tal? Buen día. Eres tan cortante, eres tan... sabes qué tanto abrir tu puerta o no para mantener esa línea de distancia, que entonces tendrías que tener la capacidad de saber qué hacer para abrir más la puerta a través de sonrisas, saludos, plática, chistes, un buen humor, un buen comentario que abra la puerta para que la distancia sea más corta. Insisto, porque lo que buscas es proteger a las personas más valiosas. Y a través de este concepto me voy al siguiente, que es el número 5. El contexto importa para hablar, reír y llorar. ¿Y a qué me refiero con el contexto? En muchas ocasiones estamos compartiendo el tiempo y el espacio con alguien. Y es esta persona valiosa a la que queremos cuidar, a la que queremos proteger, con la que queremos estar, con la que queremos compartir. Pero si nos estamos encontrando después de un día de trabajo, su contexto y mi contexto son distintos por de donde venimos. Me refiero a que si esta persona viene de su empresa y yo vengo de mi empresa, entonces cuando nos encontramos traemos los problemas distintos en cada una de nuestras empresas. Y al llegar aquí se hace una mezcla de cultivo, metamos todo esto en la lavadora y entonces hacemos un contexto diferente. Pero hay que tener claro eso, porque no se trata de desvirtuar o quitarle importancia a lo que las otras personas están viviendo, están pensando o están sintiendo. No se trata de minimizar el contexto donde ellos se encuentran o de donde ellos vienen, sino más bien tener claridad de cómo es ese contexto para que la suma de ambos coloque el contexto más adecuado para que las personas que son valiosas para nosotros puedan servirse de nuestra plática con quienes podamos reír o con quienes podamos llorar. ¿Por qué queremos cuidar a las personas que son valiosas para nosotros? Porque estoy seguro que si es alguien valioso, no la vas a colocar en una situación incómoda de ponerla a llorar en un lugar público, donde puede sentirse aún más triste, deprimida, observada, criticada, por el lugar donde a lo mejor va a derramar algunas lágrimas. Del mismo modo, tampoco lo vas a hacer que si el contexto no lo permite, provocarás una risa donde puedes provocar que se sienta esta persona incómoda. Y cuando vas a hablar con alguien, si quieres hacer valer a esa persona tanto por lo que piensas y sientes de ella, tienes que encontrar el contexto adecuado. No siempre es el buen lugar para hablar. No siempre es, tenemos que hablar y aquí donde estemos, no importa que estemos en el restaurante de tacos, enfrente de donde lo están sirviendo y todo el mundo nos va a escuchar. No es el momento. No es el momento hablar de ciertas cosas en ciertos lugares. Hay que encontrar el contexto adecuado para que las personas valiosas se sientan valiosas, se sepan importantes
porque estás encontrando o estás provocando o estás buscando tener el lugar más adecuado para evitarles un mal rato, un mal momento, una mala situación, un mal comentario. Y esto de hablar, reír o llorar, que pueden ser como los principios de nuestra comunicación entre los seres humanos, donde hablamos, reímos o lloramos, y de ahí se desprende una gran cantidad de cosas, busquemos que sea en el lugar más adecuado para ello. Que a veces no se puede, es cierto, a veces no se puede, pero mientras más oportunidad nos demos para encontrar el momento adecuado para hablar, reír o llorar, es mejor, porque así estamos protegiendo a las personas que son valiosas para nosotros. Y el punto número 6, lo dijo Jack Welch, importante empresario también de los 80. Es increíble lo difícil que resulta a la gente ser simple. Y la dejé hasta el final porque sí me parece que el mensaje es mucho más profundo de lo que se escucha. Es increíble lo difícil que le resulta a la gente ser simple. Y ser simple es ser de la forma más natural posible. Ser simple es buscar la autenticidad de uno mismo. Ser simple es tener la capacidad de no estar luchando por encajar en una sociedad, en un grupo, en una creencia, en una moda. Ser simple es tener la virtud de decir que sí o que no a lo que se está viviendo dependiendo de los gustos personales. Ser simple es estar donde quieras estar y no estar donde no quieras estar. Qué increíble es lo difícil que resulta a la gente ser simple. ¿Y por qué es tan increíble? ¿Por qué es tan difícil? Porque la sociedad es una bola de nieve grandísima que nos va atropellando a cada rato. Y nos atropella frecuentemente. Y a veces ni nos damos cuenta y creemos que estamos fuera de la bola de nieve, pero estamos súper adentro y nos está dando vueltas y vueltas y vueltas y no nos damos cuenta. Y no nos damos cuenta porque entonces seguimos comportándonos como dice la sociedad que nos debemos de comportar, haciendo lo que la sociedad dice que debemos de hacer, vistiendo, comprando y yendo a los lugares donde la sociedad está empujando para que lo hagamos. Y la simplicidad tiene que ver con tu autenticidad. Es increíble lo difícil que resulta a la gente ser simple porque nos preocupamos tanto por el qué dirán, nos preocupamos y nos ocupamos tanto por lo que los otros piensen, por lo que los otros digan, por cómo nos vean los demás, que nos impide a nosotros mismos, no nos damos la oportunidad de la simplicidad de la vida. ¿Qué hay con aquellas personas que han tenido la posibilidad de encontrar esta tranquilidad a través de la simpleza, de encontrar esta tranquilidad a través del desapego, de encontrar una vida plena y feliz sin la necesidad de cubrir las máscaras, necesidades de la sociedad, exigencias de los que están a nuestro alrededor, y que no les preocupa quién va a ganar el concurso de la televisora de los domingos, que no sé ni qué programa está ahorita, pero seguramente ahorita todos los domingos hay un programa donde mucha la gente está ocupada en saber quién concursa y quién gana. Otros tantos están preocupados por ir al lugar de moda en su ciudad o viajar al lugar de moda porque tienen la posibilidad de hacerlo y están ocupados en eso. Cuando la simplicidad de la vida es viajar a donde tú quieres, no donde te digan que tienes que ir. Qué tan difícil es ser simple cuando a veces para hacerle ver lo que amas a una persona solo es dedicarle tiempo y no comprarle un carro. A veces la importancia es darte la oportunidad de viajar a donde esa persona esté para acompañarla o acompañarlo en lo que esté haciendo, aunque solo sea un momento. Y lo simple es hacerlo por el gusto de hacerlo, sin la preocupación del que dirán, sin la preocupación de si me lo va a retribuir o no, si me lo va a agradecer o no. La simplicidad de la vida tiene que ver con la autenticidad. Y cuando eres auténtico, cuando te das la oportunidad de ser auténtico,
está de la mano el que seas simple en tus decisiones, simple en tus acciones. Y te puedo asegurar que es mucho más valioso el que aceptemos la simplicidad de las personas por su autenticidad, el que estemos lidiando en el día a día con la exigencia de la sociedad, incluso a veces de la propia familia, con las creencias de lo que se debe de hacer dependiendo de tu edad, de tu sexo, de tu religión. La importancia que tiene para algunos muchos el qué estás haciendo de tu vida, cómo vas a mejorar tu vida, dónde vas a trabajar, tu familia, tus hijos, tu dinero, tu casa, todo lo que a lo mejor los otros tienen o no tienen, pero que quieren enjuiciar lo que tú estés haciendo. Y entonces, muchas ocasiones, no te permite la libertad de la simplicidad. Y yo creo, y estoy convencido que una vida simple, auténtica, es mucho más plena que aquella que ha estado tratando de cubrir las necesidades de los demás. ¿Por qué es relevante? Porque si tú le quieres dar protección a las personas más valiosas, sé simple, no te compliques, realmente no te compliques la vida. La vida es simple, la vida es muy sencilla. Nosotros no la complicamos, nosotros la hacemos compleja, cuando la realidad es que tendría que tener esta simplicidad, pero depende de nuestras decisiones. ¿Cómo proteger las cosas más valiosas? Escuchándolas, teniendo la capacidad o buscar la capacidad para comunicarnos y podernos mover del sitio donde estamos, hablando y poniendo atención en los silencios que hay en nuestra comunicación. Y cuando esto no es de fácil entendimiento, no enjuiciar, sino más bien preguntar para entender. Buscar que el humor sea la puerta, sea la herramienta que nos ayude para que provoquemos la distancia más corta entre las personas. Porque al final de cuentas, la sonrisa es la puerta, la ventana, es el portón del alma. Es importante el contexto en el que nos hablemos, dónde nos reímos, dónde lloramos, y valorar eso para que la persona que es valiosa para nosotros se sienta realmente importante. Y viviendo en simplicidad, no siendo tan complejos ni tan complicados como a veces queremos ser o nos dicen que debemos de ser. La realidad es que la vida es simple, nosotros la hacemos compleja. Viviendo simple, viviendo auténticos, podemos ser más plenos. Y si tú quieres hacer a alguien feliz, tú quieres mostrarle a alguien el amor, la valentía, lo relevante, lo importante que es para ti, sé simple. Déjale un recado en el parabrisas y dile cuánto le extrañas o cuánto le extrañas, lo importante que es. O llévale el papelito de algo que sabes que le puede gustar, que no te costó o nada o te costó 10 pesos. Porque el valor de las cosas no tiene que ver con la cantidad de números que hay en la cuenta. El valor de las cosas, de las personas, de los momentos, de las situaciones, tiene que ver con el impacto que genera en la vida. Y si eres simple al hablar, al vestirte, al comportarte, al interactuar con los demás, al amar a las personas, te das la oportunidad de ser tan auténtico que eso permite el crecimiento de ambos, de la relación, del trabajo, de la familia. Es como volar sin viento en contra, es como estar planeando y que los motores solo estén haciendo su trabajo sin estar esforzándose en hacer algo. Es mantenerte volando en plenitud, sin esfuerzo, a favor de las condiciones que están a tu alrededor. Es permitirte que tu aerodinámica como aeronave haga su trabajo y no estés batallando contra lo que está fuera de ti. No el viento, no el sol, no el frío, no nada. Es hacer simple la vida para poder disfrutarla con los demás. Y si lo que queremos es proteger las cosas más valiosas,
seamos claros, lo más valioso son las personas, estas personas que amamos, estas que nos dejaron marcadas, o estas a quien nosotros hemos marcado. Y si tenemos la inteligencia, la suerte, la empatía, el momento adecuado, esas marcas entre las personas se quedan esta y otras tantas vidas. Vivamos simples para que esto pueda perdurar. Porque a final de cuentas, sí creo que nuestra vida diaria es un ajetreo tremendo, donde no siempre nos damos la oportunidad de pensar todo lo que estamos haciendo. Pero si hoy te pido que identifiques a las personas que son valiosas en tu vida, luego que las tengas identificadas, te pido que analices cómo las estás escuchando, cómo te estás comunicando con ellas, cómo estás generando el contexto para hablar, reír o llorar, cómo estás haciendo para que puedas tener una vida simple con ellas y no estarte angustiando por lo que dice la sociedad. Y si cuando estás platicando, hablando, interactuando, tienes la posibilidad de entender el silencio, y si no tienes el entendimiento, lo puedes preguntar para dialogarlo, entonces dime, o más bien, contéstate a ti mismo, ¿cómo estás con estas personas que son valiosas para ti? ¿Estás tranquila o estás tranquilo? ¿Te sientes bien? ¿Te sientes pleno? ¿Quieres continuar la forma en la que lo estás haciendo hasta ahorita? Y ojalá que la respuesta sea sí. Y de ser así, síguele para adelante. De no ser así, ya tienes al menos 6 cosas que puedes preguntarte para identificar por dónde quizá puedas estar fallando. No es una receta de cocina, más bien son herramientas para identificar, para preguntarte, cuestionarte cómo estás y a partir de ahí tomar decisiones. Porque al final de cuentas, esta vida está llena de decisiones y hasta no decidir es una decisión. Frase que me encanta. Terminando este programa el día de hoy, te agradezco. Analiza, piensa, ¿qué onda con las personas que son valiosas para ti? ¿Quiénes son? ¿Cómo las tratas? ¿Cómo te llevas? ¿Cómo interactúas con ellas? ¿Cómo estás permitiéndote volar con estas personas? Y ojalá lo estés haciendo de la mejor forma posible para ti y para ellos. Y si no es, ahora es muy buen momento para rectificar el vuelo. Yo te agradezco nuevamente que estés aquí con nosotros como cada día, cada vez que platico con ustedes, me alegro de compartir esto con ustedes, que espero les pueda servir mucho o poco a quienes les tenga que servir. Y te agradezco los mensajes que me compartes. Agradezco a quienes me han escrito a la fanpage de Facebook, @villanueva.empoderandovidas. Agradezco a quienes de manera personal los conozco, escuchan el programa y me dan sus comentarios. Lo agradezco mucho, porque no es la búsqueda de alimentar mi ego con su retroalimentación. Es poder entender que lo que yo envío tiene una respuesta. Y si esa respuesta está funcionando, es el camino que es la ruta que tengo que seguir volando. Si hay algo que cambiar, con todo gusto lo puedo analizar para hacerlo. Porque a final de cuentas, la vida es eso: volar, ajustar el rumbo, la ruta, ir viendo si hay que ir más rápido, más lento, más despacio, más alto, más bajo. Todo eso es parte de nuestra vida diaria. Y lo que necesitamos es poner atención para tomar las mejores decisiones. Y ahora te lo dejo a ti, con tu persona o personas valiosas. ¿Cómo andas? ¿Y cómo quieres seguir estando con ellas? ¿Qué estás dispuesto a identificar, mejorar o que permanezca en tu vida? Y de acuerdo a eso, buscar ser feliz y tener una vida plena. Que eso es lo que yo deseo para todas las personas. Por eso me despido y te dejo nuevamente mi frase para fortalecer lo que quiero con ustedes. Vive mucho y vive libre. Bye, bye.